Buenas. En la sesión de hoy vamos a abordar lo que yo refiero como las tres variables de la duda razonable en el proceso penal, con especial vinculación al proceso penal venezolano. Quien les habla es el profesor Ángel Serpa Aponte, y estas disertaciones virtuales sobre el derecho penal, derecho procesal penal y derecho penal constitucional se encuentran a vuestra disposición en mi canal YouTube, Ángel Serpa Aponte, a los efectos de quien quiera suscribirse al mismo y visualizar estas disertaciones. Se está transmitiendo desde febrero de 2021. Estimados, el tema de la duda razonable, obviamente que guarda una estrecha correlación con otro tema clásico que hemos abordado en alguna otra oportunidad, que es el llamado indubio pro reo. Es decir, de alguna forma hay una especie de relación de género a especie entre el concepto de indubio pro reo y el concepto de duda razonable. ¿Aló? No. Entonces, uno podría derivar una consecuencia del otro, causa del otro, sustento del otro. Pero la precisión, la instrumentalidad de la llamada duda razonable es porque tiene, obviamente, a diferencia del llamado favor rei, que como indubio pro reo se estructura fundamentalmente a partir de este advenimiento del constitucionalismo y de la protección de las pautas procesales a partir de una variable constitucional, en el sentido de que no solamente debe respetarse la llamada teoría clásica del proceso, acción, jurisdicción, competencia, sino que hay que asumir como una especie de prisma, como una especie de interpretación constitucional del asunto, y por ello, históricamente, todo el andamiaje de imputación, de persecución de un poder público frente a un procesado que solamente contaría con la posibilidad de ejercer su defensa, esa especie de balanza no equilibrada, bueno, de alguna forma se solventaría con la noción del favor rei del indubio pro reo. Ya en otras sesiones habíamos abordado este tema, los invito a que accedan a mi canal YouTube para que vean lo vinculado al indubio pro reo, donde yo planteo que, por ejemplo, en la propia Constitución, en su artículo 24, se reconoce no solamente la llamada duda razón, el llamado indubio pro reo, la interpretación mucho más favorable para el reo, solamente frente a dudas en la aplicación de leyes sustantivas, bien sea porque esas leyes sean leyes sucedáneas que se den en el tiempo y que haya existido reformas de leyes sin que esa ley que regulaba el momento de comisión del hecho fuese la ley que estuviese presente al momento en que se va a sentenciar. También abordábamos el tema de las antinomias, es decir, todas estas leyes están vigentes en un momento determinado, pero una de ellas concede una consecuencia jurídica distinta frente a similar supuesto de hecho. Y allá, cuando abordamos el tema del indubio pro reo, también asomábamos que en ese artículo 24 se reconoce la llamada interpretación a favor rei dentro de esa noción de principio de favorabilidad interpretativa, ya no solamente de ley sustantiva, sino también de ley adjetiva, pero también de la ley de estimación de la prueba. Todo ello a partir del artículo 24. Pero es obvio que lo de la duda razonable guarda un correlato, digamos, mucho más práctico, sobre todo en el entendimiento que la duda razonable serviría de sustento de la sentencia absolutoria. Es decir, el sustrato que estaría detrás de la llamada sentencia absolutoria sería la invocación de la duda razonable. Esa duda razonable que no se manifiesta en la Constitución de forma expresa en la Constitución, ni que tampoco se está expresando ahora en el vigente Código Orgánico Procesal Penal, como si se manifestaba, por ejemplo, en la reforma, en las visiones anteriores del Código Orgánico, por ejemplo, en el Código del año 1998, en lo que atañe
a lo que el juez debía percibir a los jurados frente al tema de la duda razonable, o inclusive en aspectos tan instrumentales como, por ejemplo, la desestimación de la denuncia por parte del juez de control frente a la solicitud del fiscal del Ministerio Público cuando hubiese duda razonable en lo que se estaba denunciando. Claro que el concepto de duda razonable se maneja ampliamente en las decisiones de los tribunales, y no solamente de los tribunales penales, sino que la invocación de la duda razonable, ustedes a la muestra un botón, incorpórense, por ejemplo, en el caso venezolano, con la mención duda razonable en las decisiones de las diversas salas de otras jurisdicciones, en la civil, en lo contencioso administrativo, y verán que el concepto de duda razonable sustenta también la posibilidad de una sentencia no condenatoria. Pero es que además, si nos vamos a referir a la duda razonable solamente en la duda frente a la consecuencia jurídica que se derivaría de un hecho sobre lo cual se tiene duda, también le tendríamos que añadir duda razonable en la interpretación de una norma, ¿ok? La existencia de la duda en la inteligencia de la norma, lo que nos quiere expresar la norma. Ya no es un problema de duda con respecto a un hecho en concreto, sobre la cual tendríamos la distinción de si está probado o no, de si realmente es antijurídico, es típico, es culpable o no, o sencillamente si están demostrados ambos aspectos del mismo hecho. El hecho más lo que lo excluye como un hecho con relevancia para el derecho penal, sino que ya la duda sería partir duda en la ratio legis, duda en lo que quiso manifestar el legislador, duda en la propia norma. A las muestras botones, por ejemplo, la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, cuando posibilita la llamada interpretación de norma, el recurso de interpretación que se puede asumir frente a las diferentes salas, o inclusive la propia sala constitucional, y la competencia de las diferentes salas es si la materia de la norma sustantiva o adjetiva que amerita una interpretación está vinculado al ámbito material de la propia sala, es decir, o es un asunto vinculado a alguna de las leyes de contenido social, la ley orgánica del trabajo, las leyes inquilinarias, las leyes agrarias, o es un asunto penal, adjetivo o sustantiva, la LOMNA, por ejemplo, en el sistema penal de responsabilidad del adolescente, o en la ley orgánica sobre el derecho a la mujer a una vida libre de violencia. Pero si ello no fuera poco, también existiría la posibilidad de la interpretación de normas constitucionales frente a un tema de razonable duda en la inteligencia de la norma, en la hermenéutica de la norma, atribuible a la propia sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Como se ve, es un tema bien álgido, bien extenso, y que de nuevo yo temo mucho, no tengo ya ninguna duda razonable que el poco tiempo que me conceden estos 40 minutos de esta plataforma serán insuficientes para abordar todas las aristas. De nuevo, como lo hago en todos estos cursos virtuales, recomiendo en el ámbito del tratamiento de la duda en el proceso penal dos obras que le había mencionado con anterioridad cuando habíamos abordado el tema del indubio pro reo, que es una obra con reminiscencias históricas, pero que también te permite explicar el porqué de muchos aspectos de James Whitman, que se llaman Orígenes de la duda razonable, y fíjate que el subtítulo, Raíces teológicas del proceso penal. Porque sí, porque en el origen del concepto de duda razonable está algo vinculado, ¿verdad?, a lo religioso, a lo teológico, al concepto de pecado o no. Es decir, una especie de cuidado, sistema de jurados, que serían los que inicialmente se fue incorporando el tema de duda razonable en cuando vas a condenar a alguien, si tienes medianamente la duda de que dicha condena no está bien sustentada. Es decir, que el concepto de duda razonable, más que un concepto propiamente jurídico como tal, o una reminiscencia lógica, tiene también un origen, digamos, teológico, tiene un origen dentro de esa paz cristiana inicial que se ubicaba en el ámbito del derecho medieval.
Pero hay otro libro importante que es de este gran autor, de este gran procesalista español, ¿verdad?, de la Universidad de Barcelona, que uno no se cansa de alabar, Jordi Nieva Fenol, que se llama La duda en el proceso penal. Entonces, sin más, tratemos de abordar este asunto de la duda razonable, sobre todo en la variable del proceso penal. Yo voy a repetir esta lámina que ya vieron en la disertación anterior sobre el sustento del llamado indubio pro reo, madre o padre de la criatura, indubio pro reo, sustentando la duda razonable como consecuencia del favor rey. Bueno, ese artículo 24, como lo habíamos visualizado en aquel momento, en su propio texto de la Constitución, permite evidentemente de ahí derivar los tres aspectos del indubio pro reo, es decir, del indubio sustantivo. Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena, la llamada irretroactividad de la ley, para darnos cuenta si estamos en presencia de un problema de ultraactividad de la ley. Hay dos variables de la ultraactividad de la ley, la llamada retroactividad y hay dos variables de la extractividad de la ley. Una es la ultraactividad de la ley, una ley que fue derogada y que sus efectos, su aplicación se extiende a futuro, o la retroactividad de la ley, es decir, una ley que está vigente pero que permitiría regular situaciones que ocurrieron en el pasado cuando había una ley vigente en ese momento, pero que ahora se encuentra derogada. Pero también nos habíamos paseado por la idea de la llamada indubio pro reo de ley adjetiva, porque en el artículo 24, y lo vamos desglosando a partir de la Constitución, las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de la entrada en vigencia, aún en los procesos que se hallen en curso. Correcto, pero es que la manera como remata esa norma en la propia Constitución, la parte único del artículo 24, nos sigue sustentando el tema de que en caso de duda, entonces en caso de duda de la ley, en esta noción adjetiva, entre qué momento la vamos a comparar, entre el momento en que se cometió el hecho y el momento en que se va a sentenciar, pero también habilitando la posibilidad de que en el medio existe una ley intermedia que no estuvo vigente ni al momento de comisión del hecho, ni está vigente ahora que se va a sentenciar, pero que estuvo vigente y que por lo tanto, por tener, digamos, una consecuencia jurídica mucho más favorable para el procesado, debería ser la que se aplique, pero también a partir de lo que se entiende en el artículo 24 de la Constitución, nos encontramos con la llamada indubio probatorio, es decir, en los procesos penales, nos dice el 24, las pruebas ya evacuadas se estimarán en cuanto beneficien al reo conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Entonces, de todas, en esas tres variantes, ¿verdad? Ley sustantiva, en primer lugar, se aplicará la ley vigente que regule el momento de comisión del hecho. Ley adjetiva se aplicará en el momento en que se realice el acto procesal. La ley vigente que está vigente al momento de realización del acto procesal. Y ley apreciativa de la prueba, la ley que esté vigente al momento en que se ofrecieron la prueba de entrada, eso de entrada. Entonces, ¿por qué aplicaríamos el favor rey? En caso de duda en sucesión de leyes en el tiempo, se tomará la que derive una consecuencia mucho más favorable. Entonces, esa norma, ese aparte dentro del artículo 24, cuando haya duda, se aplicará la norma que beneficia al reo o la rea. Nótense que no solamente está regulando el aspecto de la ley sustantiva, sino tanto el aspecto de la ley adjetiva y como el aspecto y también el aspecto de la ley estimativa de la prueba. Por lo tanto, yo soy muy contrario a aquellos criterios que se manejan de que solamente el indubio pro reo es de ley sustantiva, sino que la parte dentro del 24 de la Constitución permite visualizar o entender esa norma que sea mucho más favorable en esos tres aspectos. Pero yéndonos a lo que nos ocupa, que sería el tema de la llamada duda razonable. Bueno, ello forma parte de lo que se ha venido denominando en el ámbito inclusive anglosajón, el llamado estándar de evidencia. Es decir, algo que le corresponde
la carga probatoria, la carga de, dentro de ese silogismo que le es exigido al juez, en la cual ese juez tiene que subsumir un hecho aportado en un hecho probado y que lo tiene que hacer por las vías jurídicas. Entonces el aporte del hecho le corresponderá al titular de la acción, pero no solamente el aporte del hecho, sino el aporte de las pruebas que sustentan el hecho. Allí está en la Constitución la llamada presunción de inocencia en el artículo 49.2, en donde la natural condición de inocente de cada quien se desvirtúa exclusivamente con prueba. Pero es que además el Código Orgánico, el Código Procesal Penal, en el artículo 8, hasta instrumentaliza de otra forma esta presunción de inocencia, indicándonos que toda persona se presume inocente hasta que no se le demuestre su culpabilidad, con la cual ya no solamente la labor es la de demostración del aspecto objetivo del delito, la causación, la relación de causa-efecto entre una causa atribuible a alguien y una consecuencia jurídica que sea disvaliosa, típica, sino que el COP establece hasta que no se demuestre la culpabilidad, es decir, el nexo psíquico que se establecería entre ese autor y el hecho. Entonces, fíjense que eso de la duda razonable parte de la idea de los llamados estándar de evidencia que se da en el ámbito, que se viene acogiendo en el ámbito anglosajón, pero que ya se ubica en variables de derecho constitucional, de derecho continental. Es decir, cuando se habla de duda razonable, es decir, atiende la idea de que le corresponde esa carga probatoria, prueba de cargos al titular de la acción penal, de manera tal que no exista ninguna duda sobre la certeza de culpabilidad. Y cuando hablo de culpabilidad, más bien debería decir yo de atribuibilidad, tanto del aspecto objetivo del delito, causar el hecho, como del aspecto subjetivo, con lo cual la variable del dolo o de la culpa. No existe ninguna duda razonable en la mente de cualquier persona razonable. Es decir, cualquier persona, independientemente que hubiese conocido ese hecho de cualquier forma, hubiese derivado la misma consecuencia. Para Pedro, para Juan y para María, la única consecuencia era la certeza de culpabilidad. Es lo que razonablemente se manifiesta de la probanza del hecho en concreto. Por cierto, que no es solamente un tema de probanza, sino que es un problema de argumentación. Porque yo puedo ser muy prolífico en sustentar un hecho, pero si no he hilvanado muy bien esas pruebas, ¿de qué forma pudiera yo argumentar, ok, esa atribuibilidad jurídica? Es decir, cuando se habla de la quaestio facti, el hecho, se requiere una demostración, quaestio probatio, pero esa quaestio probatio dentro del ámbito de un derecho, quaestio iuris. Aquí no vamos a hacer una obra historiográfica, ¿ok? Aquí no se trata de que el hecho va a demostrar la capacidad científica para hacer la vacuna contra la pandemia. Aquí se trata de llegar a un corolario, que es una sentencia. Y las sentencias serían de tres tipos, conforme al 157 de la Constitución. Cuando hay certeza de culpabilidad, pues se condena. Cuando no existe tal certeza, bueno, se absuelve y por lo tanto allí presente el tema de la duda razonable. O cuando se extingue la acción penal, bueno, por prescripción o porque se dio la cosa juzgada, tendríamos una sentencia de sobreseimiento. Entonces, esa duda no podría estar presente en la mente de cualquiera, ¿ok? Bajo una pauta de máxima de experiencia, inclusive, o bajo una noción de lógica. Es decir, yo no estoy afirmando que el acusado no participó en el hecho. Yo no estoy afirmando que él de alguna forma realizó actos ejecutivos, pero lo que podríamos decir en una relación conforme al derecho es que hay duda sobre si ese hecho se inscribe en la relación plural de lo que es un delito. Ese delito que no es solamente la adscripción de un hecho a una tipicidad, sino que pasa por ir descartando si existen
causas de exclusión de la culpabilidad, si existen causas de justificación, si existen o no circunstancias objetivas de punibilidad, o si inclusive existen las llamadas excusas absolutorias. Si existe algo de ello, bueno, se entroniza en el andamiaje de una duda que no hace responsable, bien sea porque se encuentra excluido por una causa de justificación o por una causa de exclusión de la culpabilidad. No puede haber, como se dice, como aquella vieja película de Alfred Hitchcock, ¿no? De allá del año 1943, La sombra de una duda, ¿ok? Aquella película de Hitchcock en el 43, The Shadow of a Doubt, o sea, Undubitable Doubt, no duda razonable sobre un hecho. Hay muchas películas, ¿verdad?, sobre el tema de lo jurídico. Hitchcock hizo bastante, 6, 5 películas sobre el ámbito de lo jurídico. Es decir, el tema de la duda razonable pasa por entender esa experiencia colectiva, general, que pudiéramos tener todos sobre si ese hecho está razonablemente probado o no. Porque no se trata de condenar a alguien a trocha y mocha. Es decir, se trata de asumir unas pautas de fundamentación y de razonabilidad. Fíjense que este concepto, ¿verdad?, de la duda razonable, inclusive, como lo mencionaba este autor que les había dicho con anterioridad, tiene un origen hasta teológico. ¿Okay? Teológico. En la creación allá de los jurados, alta y baja edad media, recuerden que al rey Juan sin tierra, se le obliga a firmar en la alta edad media la Carta Magna, 1215, siglo XIII. De allí 2 elementos fundamentales que se derivaron de ella. Uno, el habeas corpus, un amparo en restablecimiento de la libertad o de la seguridad personal. Y 2, la llamada participación ciudadana, el hecho de que se decidiera bajo un sistema de jurado. Quiero que se decida no por Dios, no el rey como representante de Dios en la tierra. Quiero que cualquiera de mis iguales pueda decidir. Y por ello el tema de la duda razonable pasa por la idea de la llamada participación ciudadana como un andamiaje de experiencia en la propia acreditación de un hecho o no. Un problema que atiende a la lógica, la experiencia y excepcionalmente a la ciencia. Fíjense que según una ley medieval, por ejemplo, una que había por allí antes del año 1780 en la Inglaterra de aquellos momentos, se decía: el miembro del jurado que declara a cualquier otra persona culpable está sujeto a la venganza de Dios sobre su familia y negocios, cuerpo y alma, en este mundo y en aquel porvenir. En cada caso de duda, donde la propia salvación está en peligro, porque si lo hago mal, fíjense, allí está el infierno a la vuelta de la esquina, la venganza de Dios. En caso de duda, donde la propia salvación está en peligro, uno siempre tiene que tomar el camino más seguro. El juez en duda tiene que rechazar juzgar. Es decir, el juez en duda tiene que rechazar en condenar. Entonces, ese sustento es lo que de alguna forma se ha querido hacer ver, que el problema de la duda razonable solamente se ubica en el acto de juzgar, es decir, en el juicio oral y público, en donde bajo aquel sistema de esclusas, de compuerta, donde se va desarrollando todo el proceso, fase preparatoria, fase intermedia, luego si existe el llamado pronóstico de condena, eso que se ahora ha venido incorporando, dictar un auto de apertura a juicio para ahora necesariamente probar con pruebas, valga la cacofonía, en un juicio, y que surja más allá de la duda razonable su certeza de culpabilidad. Pues no, mis señores.
El tema de la duda razonable no puede ser ubicado exclusivamente como algo egoístamente circunscrito al juicio oral y público. Es decir, en todas las fases procesales se puede invocar el tema de la duda razonable, en todo momento en el desarrollo de ese proceso. Porque si inclusive hay duda en la interpretación de la norma, problemas de antinomia, mal podríamos descartar la duda en una imputación o en la aceptación de una imputación o duda en la admisión de una acusación. Eso lo quiero dejar bien claro. Ir descartando que el problema de la duda razonable solo es un problema de afiliación probatoria de los hechos que se quieren demostrar en un juicio, sino que el sustento de la duda razonable se verificará en todo el desarrollo del proceso. Fíjense cómo ha manejado otros ámbitos el tema de la duda razonable. Bueno, dos ejemplos concretos, dos decisiones, dos leading case, como se dice en el ámbito anglosajón. En Milas contra Estados Unidos, en 1880, la Corte Suprema de los Estados Unidos hablaba de que la evidencia sobre la cual un jurado está justificado para rendir un fallo condenatorio tiene que ser suficiente para producir una sentencia de culpabilidad, con exclusión de toda duda razonable. Hay dos elementos allí interesantes de la sentencia, más allá de la traducción, que es el problema de la suficiencia. Fíjense que cuando se habla de suficiencia, se alude casi que a un problema de cantidad. ¿Y qué pasa si uno le quitamos la palabra suficiencia y decimos eficiencia? Eficiencia. Tiene que ser eficiente, más que un problema de cantidad, más que un problema de 2 o 3 testigos, en que en pluralidad demostrar en un hecho. Basta con que sea uno, pero que sea eficiente. Y ese uno no concede duda, porque ese testigo que fue presencial frente a Pedro o frente a Juan hubiese derivado la misma conclusión. No es un problema de suficiencia, sino más bien de eficiencia. Y la otra sentencia en Wilson contra Estados Unidos en 1970, ya vinculado a un problema del sistema penal, de responsabilidad adolescente, sostenemos explícitamente, dijo la Corte Suprema, que la cláusula de debido proceso protege al acusado contra la condena, excepto sobre prueba, más allá de una duda razonable de cada hecho necesario de constituir el delito que está acusado. Y esto es interesante si lo vinculamos al ámbito normativo venezolano, y por eso es que yo hablo de un debido proceso propio y un debido proceso extensivo. Solamente bajo la hilvanación, por ejemplo, de toda persona debe tener conocimiento de los cargos que se le imputan, numeral primero del artículo 49 de la Constitución, y la desvirtuación de la condición de inocente solo se da con pruebas en la llamada presunción de inocencia del numeral segundo del 49, sobre la base de un sustento normativo que haya sido previamente conocido, principio de legalidad sustantiva. Pero como fuera de ello, el tema de la duda razonable pues no se ubica dentro del propio artículo 49, sino derivado del artículo 24, razón por la cual yo hablo de que existe un debido proceso propio, que es ese artículo 49, y un debido proceso extensivo, otras normas vinculadas al proceso y que tienen tanta o igual significación. Fíjense que en esta sentencia se habla de que el problema de duda razonable es un problema de debido proceso. Y claro, tú lo ubicas en el 49 de nuestra Constitución, la norma que define el debido proceso, y quizás no ves la inteligencia de ese razonamiento de duda razonable si no se le vincula a otra norma, al artículo 24, que forma parte de lo que yo denomino un debido proceso extensivo. Veamos terminológicamente el asunto. ¿Qué nos dice el diccionario de la Real Academia? Duda: suspensión o indeterminación del ánimo entre dos juicios o dos decisiones, o bien acerca de un hecho o de una noticia. Es decir, cuando a veces uno como juez, y esta expresión yo se la he escuchado a mucha gente, ¿verdad? Uno toca ese expediente y aquello diría que esto da para allá y da para acá, da para absolver o da para condenar. Bueno, si es así, la balanza debe inclinarse por la vía del indubio pro reo
hacia la fórmula que más favorezca al reo, lo cual analizamos en su momento, ¿ok? En otra de estas disertaciones. Razonable, adecuado, conforme a la razón, respuesta razonable. Entonces, el tema de la duda razonable a veces nos va por la idea, ¿qué es lo que no ha sido razonado? Lo que no ha sido sustentado en prueba o lo que no ha sido suficientemente argumentado. Porque yo te he dicho que es tan importante la probanza, la base material, la verdad material, esa que establece el 13 del Código Orgánico, pero también la labor de argumentación. Es decir, ese fiscal no de una forma determinista pone allí un cúmulo de elementos, sino que tiene que hilvanar una argumentación. Es decir, esa cuestión iuris, por más que se diga que el juez es el que asume el iuria novi curia, el conocimiento del derecho, pero ese deber de acusar sobre la base de una necesidad de argumentar. Entonces, el problema de la razonabilidad se asume la idea no solamente de probar, sino de argumentar. Entonces, ¿por qué yo asumo una escisión, ¿verdad? De las tres variables de esa duda razonable. Fíjate que antes no había tal problema. Cuando estaba vigente el código, el 175 del COP ya derogado, del 98, cuando se decidía por el sistema de jurado, se dice que a la finalización del debate, se decía, el juez informará que si tras la deliberación no les hubiera sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba, deberá decidir en el sentido más favorable al acusado. Estaba expreso en el artículo 175. Esa bonita norma desapareció de nuestro Código Orgánico Procesal Penal. Es más, el 301, frente a la denuncia que se formulaba, decía algo así como que el Ministerio Público podría solicitar al órgano jurisdiccional la desestimación de la denuncia cuando exista duda razonable sobre la naturaleza del hecho denunciado. Obviamente ello fue sustituido y en nuestro código actual, bueno, solamente se nos dice, por ejemplo, en lo que atañe a la sentencia condenatoria, que la sentencia 346 determinará precisa y circunstanciada los hechos que el tribunal estime acreditados. Pero fíjense que aquella noción de ir auscultando si hay duda o no desaparece. Y en lo que atañe a la denuncia, bueno, sencillamente nos vamos por la idea de los tres elementos que hacen inadmisible la denuncia, bien sea porque el hecho es prescrito, bien sea porque el hecho sea un hecho que le corresponda a la llamada acusación privada. El sustento actual que se ubicaría en la duda razonable, además del 24 de la Constitución, como ya lo he señalado, ¿verdad? Con su indubio pro reo, bueno, lo ubicamos en esa diferenciación entre la llamada sentencia absolutoria, que es un corolario de la duda razonable, en su diferenciación con la llamada sentencia condenatoria. Pero, como lo afirmo, no solo en juicio, sino en todas las fases procesales, se puede invocar el tema de la duda razonable. Ejemplos, en la fase preparatoria, por ejemplo, duda en el sustento cautelar, lo que conllevaría o al no dictado de una cautela y una libertad plena, o invocar una medida cautelar sustitutiva, es que tengo duda o no sobre la existencia de un peligro de fuga o de obstaculización, o en la no aceptación de la imputación, una duda sobre si esos elementos sustentan, aunque sea inicialmente, la imputación. En la fase intermedia, por ejemplo, duda en la admisión de la acusación, duda sobre la posibilidad, la aptitud en licitud que pudiera tener esas pruebas en la demostración de un hecho, en el desarrollo de un juicio oral y público. Pero obviamente ello se asumiría con un mayor grado de direccionamiento en el juicio oral y público. Por cierto, que como ya saben ustedes, no se puede dictar una sentencia absolutoria en la fase intermedia, y esa duda en la admisión de la acusación lo que conllevaría es a la sentencia de sobreseimiento en la invocación de alguna de las causales del 300 del COP. En
juicio es donde se vería esto, digamos, en mayor dimensión, que es lo que yo llamo las famosas 3 variables. Una, duda con respecto a la capacidad demostrativa de la prueba. Es decir, tenemos en cantidad el mismo número de sujetos de prueba y en calidad, reflejando el hecho que fue acusado. Pero también tenemos en cantidad el mismo número de sujetos de prueba y están afirmando sin ningún tipo de contrariedad la no realización del hecho por parte del autor. Bueno, ello debe obrar a la aceptación de la prueba de descargo y eso sustentaría la sentencia absolutoria. Pero también podría haber un segundo nivel, dudas con respecto al hecho probado. Está probado el delito, pero está probado también la causa de justificación. Claro que aquí tendríamos diferencia con quienes dicen, mal se podría hablar de delitos si existe la causa de justificación, porque la causa de justificación, y disculpen el error allí en la palabra, juridiza, no hace antijurídico el hecho. Está probado el hecho que se realizó de forma voluntaria, pero está probado también la defensa, la legítima defensa. Bueno, la respuesta tiene que ser por vía de la duda razonable en la sentencia absolutoria. Y duda en lo que atañe a la disposición de normas. Es decir, hay una norma más perjudicial de la cual se pretende derivar una consecuencia, pero hay otra norma o que sea menos perjudicial, menos peyorativa en contra del acusado, o sea una norma que conduzca a la despenalización. Entonces, duda razonable con respecto a la prueba o con respecto al hecho o con respecto a la norma. De allí se derivaría